tema que no tiene el peso, que no tiene la trascendencia, pero sí sé que no todos caminan en el mismo ritmo, y hay quienes no mantienen el paso de ese proceso en que la iglesia ha estado moviéndose. Algunos se han quedado a una cuadra atrás. Por supuesto que hay otro que hay que hasta poner, que se hizo el hermano, viene como a 3 kilómetros atrás. Pero independientemente cuál sea la distancia, lo que necesitamos es que el Señor nos dé sabiduría. Yo no le encuentro razón de ser a un tema como este para que se convierta en una polémica entre nosotros. Más bien lo que necesitamos es sabiduría, entendimiento, que Dios nos dé la gracia para poder entender lo que ha ocurrido en nuestra iglesia y aplaudir la misericordia de Dios, porque sé que el Dios ha hecho grandes cosas. Digo esto porque me he considerado parte de este proceso y el Señor nos ha ayudado en grande medida para que muchas cosas dentro del seno de nuestra iglesia puedan tener un mayor apego a las Escrituras, porque podemos tener cosas muy buenas, pero si esas cosas no están apegadas a este sagrado libro, en realidad no tienen razón de ser. Pero si podemos hacer todo nuestro esfuerzo para ajustarnos cada vez al dechado y al patrón bíblico, pues eso es digno de darle gloria al Señor. Así como están, inclinen su rostro, vamos orando al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Estamos en esta recta final. Tu presencia ha sido real en todo el proceso en que hemos estado. Y no nos cabe la menor duda, Señor, que en esta mañana no será la excepción, Señor. No cabe duda, Señor, que tú estarás en nuestro medio siempre para ministrarnos, para guiarnos, como tu palabra lo enseña, a toda verdad y a toda justicia. Yo quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas. Este es un tema, Señor, que nos ha ocupado por muchos años y hasta hoy todavía, Señor, nuestras mentes necesitan y nuestros corazones necesitan, Señor, cada día ser alumbrados por la luz que tú pusiste en nuestro camino. Ayúdanos, danos la gracia. Especialmente yo te pido una fresca unción, esa unción de tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, anule y neutralice todas mis limitaciones y mis incapacidades como comunicador, y ayúdame a ser un facilitador de entender este tema que hemos seleccionado para esta mañana. Desde ya te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos vas a dar en este día, que es la fase final, Señor, de este congreso. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La identidad de la iglesia de Dios, de la profecía. No vamos a entrar ahora mismo a cuestiones de conceptos de identidad. Ya cuando pasamos por la identidad del líder, de alguna u otra manera, logramos nosotros dar algún concepto que también se aplica acá. La identidad de la iglesia es una cuestión que hace algunos años el Señor trabajó conmigo casi por todo un año. Por donde quiera que me movía, encontraba desconcierto, encontraba confusión, encontraba hasta cierto punto cosas que me dolían el corazón, porque
en realidad como que las buenas intenciones que habían no estaban gestando el fruto que se esperaba. Eso me movió para que en una conferencia internacional de nuestra iglesia en la Ciudad de México, el Señor me diera la osadía y la valentía de pararme y decir: señores, es necesario que le demos importancia a las cosas que tienen importancia. Y una de esas cosas de grande importancia es el tema de la identidad. Por muchos años, como ustedes ya lo habrán leído, nuestra iglesia forjó una identidad fuerte, fuertísima, que causó un impacto tremendo, extraordinario en la iglesia alrededor del mundo. Esa identidad se edificaba sobre 4 grandes pilares, que ustedes ya lo habrán leído. En primer lugar, el primer gran pilar sobre el cual descansaba esta identidad era la firme convicción de que la Iglesia de Dios de la Profecía había surgido el 13 de junio de 1903 como una continuidad de la iglesia primitiva. Y todos nosotros indudablemente estábamos adheridos a esa firme convicción. ¿Ha cambiado eso? Ese es el gran problema. El gran problema es que cuando se comienza a crear grandes reformas estructurales en las oficinas internacionales y en la iglesia a nivel mundial, comienza a generarse de una manera inconsciente un mensaje que de alguna u otra manera fue percibido como que si verdaderamente nosotros estábamos renunciando a nuestro pasado. Pero le tengo buenas nuevas: nunca se tuvo esa intención. Hay muchas cosas que vamos a ver al final que son sumamente interesantes al respecto. El segundo gran pilar sobre el cual descansaba nuestra identidad era que las 29 verdades bíblicas así amadas en ese entonces era la confesión doctrinal más sólida que existía dentro de todas las iglesias cristianas evangélicas protestantes, y que según nuestra falta de información histórica nos llevaba a creer que esas 29 verdades bíblicas nacieron en el seno de nuestra iglesia y que por lo tanto todos los otros movimientos cristianos y religiosos carecían de esa confesión sólida doctrinal. Esta es otra cuestión también sumamente importante. Por una parte era necesario corregir eso. Era necesario corregir muchas cosas, porque muchas cosas, muchas grandes verdades, como lo vamos a ver al final, no fueron realmente, la iglesia no se convirtió en la cuna de ellas, sino más bien la iglesia se convirtió en el castillo que las asimiló y se convirtió en baluarte de defensa de esas verdades. Por otra parte, muchos otros movimientos que tienen raíces históricas que surgieron del mismo vientre de la Reforma Radical también mantuvieron principios doctrinales muy semejantes a esto, y por lo tanto no éramos los únicos que teníamos dichas declaraciones doctrinales. Pero esta era realmente uno de los pilares de identidad, y así lo concebíamos dentro de nuestra vieja identidad como Iglesia de Dios de la Profecía. Un tercer elemento, que es el que verdaderamente ha sufrido significativamente bastante impacto en este cambio de identidad, el tercer elemento es la adopción de un gobierno teocrático que operaba al estilo de los tiempos de Moisés y que por lo tanto se caracterizaba eminentemente por ser un gobierno centralista. Todo se centralizaba. Hasta solíamos ver las oficinas internacionales muchas veces como el corazón de la iglesia, y hay quienes llegaron a cometer el grave error de verlo hasta como la cabeza de la iglesia.
Todas esas cosas eran necesarias corregirlas bíblicamente. Entonces, pero ese era realmente un tercer elemento que de alguna u otra manera nos daba una identidad, nos definían, nos caracterizaban de cara a otros movimientos cristianos evangélicos. Y por último, la declaración de misión que se tenía. En esa declaración de misión nosotros sosteníamos que la iglesia estaba aquí para ganar los perdidos para Cristo y por otra parte para reunir a todos los hijos de Dios en una sola iglesia bajo un solo pacto. Con esos 4 elementos convergían, o mejor dicho, se unificaba toda nuestra identidad como iglesia de Dios de la profecía. Esa identidad creó un impacto fuerte y tremendo en nuestras congregaciones. Nosotros los ministros, como ustedes ya lo habrán leído en mis artículos, nosotros alimentábamos al recién convertido desde cuando venía, le dábamos desayuno, almuerzo y cena, lo preparábamos hasta forjarlo conforme a la identidad de la iglesia de Dios de la profecía. Esa forma de inculcarle esta identidad fuerte institucional que teníamos llegó realmente a desarrollar un sentido de profunda adherencia y permanencia en aquella gente que nosotros ganábamos, a grado tal de que estas personas estaban dispuestos, si un día por A o B razón eran sacados de la iglesia, preferirían mejor irse al mundo y no incursionar y llegar a cualquiera de las iglesias evangélicas que no eran de las nuestras. ¿Por qué? Porque no querían ellos saber nada, no querían pertenecer a cualquier otra iglesia a menos que esta iglesia fuese la iglesia de Dios de la profecía. Una identidad fuerte, una identidad que creó un sentido de pertenencia profundo. El gran problema nuestro es que cuando se comienza a hacer una revisión de lo que es la iglesia a la luz de la Biblia, cuando comenzamos a ver lo que la revelación nos dice y nos presenta a nosotros el retrato, el diseño, la fotografía de la que es la iglesia de Dios de la profecía, y vemos la identidad que nosotros tenemos, nos hallamos con el desafío de hacer algunos ajustes bíblicos. Lo que yo siempre consideré y lo declaré en varias ocasiones ante las personas que están en eminencia, en control del liderazgo mundial, es que las iniciativas de corrección se comenzaron a hacer de una manera inadecuada. Y esa manera inadecuada comenzó realmente a crear una gran vulnerabilidad, tanto en nuestros líderes como también en nuestra institución y por ende en nuestros miembros. ¿Por qué? Porque tan pronto se comienza a hacer los ajustes, se comienzan a hacer reformas, se comienzan a tomar iniciativas para ajustarnos más a la Biblia, la manera de comunicar esas reformas y todos esos cambios que se hicieron con grandes vacíos y con grandes debilidades de información y de comunicación eficiente, a grado tal que la gente comenzó a quedar desinformada y desconectada de lo que verdaderamente nosotros queríamos hacer alrededor del mundo. Eso creó un desconcierto, eso creó una desinformación y comenzó a vulnerar el sentido de pertenencia de nuestra gente. Comenzó a vulnerar aquel sentido realmente de seguridad interna que se tenía dentro de la iglesia, a grado tal de que en la medida que eso va pasando el tiempo y la persona se va realmente haciendo más vulnerable a esta forma de llevar a cabo estas reformas, llega un momento en que la gente comienza a perder su sentido de pertenencia de la iglesia. Y comienzan a ver esta iglesia, como lo vamos a ver más adelante, como cualquier otro movimiento religioso. Así es que ahora Chana es igual que Juana. Y entonces puedo realmente estar en cualquier otro lugar y eso no verdaderamente cambia nada. Porque es como que si viva dentro de una casa con 10 habitaciones, que me salgo de una y me voy a vivir a la otra, y entonces no hay ninguna diferencia.
todo eso fue indudablemente producto de nuestros errores que cometimos en el proceso de llevar a cabo estas reformas a nivel mundial. Entonces, podemos ver que la identidad es una cosa bien importante. Estamos identificando y hemos identificado errores. Entonces, la identidad es una cosa tan importante que no podemos realmente darnos el lujo de corregir estos errores. No podemos darnos el lujo de pasar por alto sin corregir estos errores. En primer lugar, en función de lo poco que he mencionado y lo mucho también que no he mencionado porque no tenemos el tiempo para ello, podemos decir que la identidad es tan importante porque produce tanto en un individuo como en una colectividad como es la iglesia, produce un estado de estabilidad y seguridad, tanto psicológica como social. Es más, la identidad es tan importante en una institución, a grado tal que en la historia nosotros encontramos, en las épocas en que existía lo que se llama el espíritu de expansionismo y el profundo deseo de control mundial, los países se equipaban bélicamente para poder ver cómo conquistaban a otro y así ir extendiendo sus territorios, sus dominios y su poder y su dominio mundial. Y es así como muchas veces encontramos dentro de las grandes estrategias, por ejemplo, de la época de la Gran Grecia, con Esparta como el principal centro de formación militar, encontramos que muchas veces la mejor estrategia para poder destruir a una institución era destruyendo su identidad. Si se destruye la identidad del enemigo, entonces lo tendrás en el plato, en tus manos. Entonces, si la identidad realmente entonces está íntimamente ligado con la capacidad para su destrucción o de su supervivencia, entonces no debemos de verla con diríamos con menoscabo. No debemos de soslayar la forma de percibir o de preocuparnos por mantener una identidad sólida y fuerte. Entonces la identidad da estabilidad, da seguridad. Eso es lo que verdaderamente nos pasó a nosotros, eso lo confirma. Mientras que los cambios no vinieron, como que el barco Titanic estaba bien tranquilo. Todo se mantenía bajo bonanza, bajo seguridad. No habían tantas amenazas de tantas divisiones para que un pastor nuestro se levantara y pudiese tener la osadía de decirle a otro: mira, yo tengo ganas realmente de irme a la iglesia y llevarme todo este grupo. Lo tenía que pensar no una vez, tenía que pensarlo 100 veces, porque estaba abordándose como otro hombre que tenía un sentido de pertenencia y que tenía su corazón puesto en esta institución. Entonces, de esa manera era muy poco que la gente pensara hacer un daño y dividir la congregación. Cuando la identidad se vulnera es cuando comenzamos a ver a una cantidad de oportunistas viendo ver cómo verdaderamente se llevan un grupo dentro de nuestra iglesia. Yo estaba en Guatemala desarrollando una escuela cuando uno de los ministros más viejos que nosotros tuvimos, que me parece que se inició en los inicios de la década de los 70, yo recuerdo muy bien que me llama y me dice: hermano Sarceño, ¿y qué piensas de los cambios? Y le digo: bueno, yo pienso que los cambios son buenos, solo que tengo y estas observaciones. Y me dice él: ¿no crees que ahora es el momento oportuno para que cualquiera que quiera hacer otra iglesia la puede hacer? Inmediatamente me vino a la mente y me le quedé viendo. Dije yo: ¿será este el hombre que yo conozco? Ve usted, cuando la identidad comenzó a vulnerarse, a erosionarse, entonces muchos oportunistas comenzaron a decir: si podemos realmente formar nuestros movimientos con miembros de la iglesia de la profecía, ahora es el momento. ¿Por qué? Porque sabían que la identidad se había debilitado, la identidad estaba erosionada y por lo tanto era oportuno hacer cualquier daño sin sufrir las consecuencias que se sufriría mientras la identidad estaba bien establecida, bien consolidada. Es que la identidad es importante, hermano, en cuanto
a eso. En segundo lugar, fíjense que esa estabilidad, que yo creo que ustedes lo habrán leído, volviendo y cerrando el primer punto, eso del estado eso de la función de la identidad, dando estabilidad, dando seguridad, era una cosa tremendísima. No había cosa más tremenda que ver que una persona que había sido desligada de la iglesia. Y cuando usted encontraba a esa persona y hablaba con ella, usted podía ver que esa persona no sentía tranquilidad, sentía un terror, sentía como que se estaba lejísimo del refugio de Dios y que por lo tanto necesitaba regresar al mismo lugar. Muchos incluso dentro de la iglesia se inventaron las expresiones: si me sacan por la puerta, me les meto por la ventana; si me sacan por la ventana, me les meto por la puerta. Todo eso reflejaba y ponía en evidencia cómo esos individuos, cómo la identidad creaba un sentimiento de seguridad aquí adentro, como quien dice: si no me quieren tener por las buenas, me van a tener por las malas, porque yo me siento seguro aquí adentro. Eso es lo que da la identidad. En segundo lugar, produce un sentido de procedencia, un sentido de propósito y de dirección hacia el futuro. La identidad es una cosa extraordinaria. Cuando la identidad de una institución se fortalece, se erige de manera fuerte en las personas que integran esa institución, esas personas saben de dónde vienen, a dónde están y para dónde van. Tienen un sentido del pasado, de procedencia, tienen un sentido de propósito para el presente y tienen un sentido de destino, de meta hacia el futuro, saben hacia dónde se conducen. Pero cuando la identidad nuestra realmente se comenzó a erosionar, mucha gente ya no sabía de dónde veníamos, a dónde estábamos y para dónde íbamos. Es que la identidad desempeña esa función importante en nuestros medios. En tercer lugar, la identidad, a pesar de que es trascendental para la supervivencia de una institución, esa identidad puede convertirse en una puerta para el progreso o puede convertirse en una puerta que evita el progreso y que por lo tanto la puede llevar al fracaso. Esto es precisamente lo que ocurrió con nuestra iglesia. Mientras que la identidad realmente se edificó sobre pilares que le dieron funcionalidad a lo que la iglesia hacía por causa del momento y de las circunstancias históricas que se pasaban, entonces la iglesia realmente tuvo un progreso, tuvo estabilidad, pero tan pronto la identidad realmente comenzó a perpetuarse y petrificarse sobre elementos que ya no eran funcionales, entonces se comenzó a convertir en un obstáculo para progresar, para poder cumplir su misión en el mundo. Y estos fueron uno de los elementos por los cuales la iglesia se vio obligada a revisar su propia identidad, los fundamentos de su propia identidad, para ver qué es lo que estaba verdaderamente fallando. Entonces, hay una serie de cosas, de principios que debieron haberse observado para poder llevar a cabo la identidad. Estos principios fueron principios que yo presenté debido a que la forma en que se estaba llevando a cabo el proceso de reformas necesitaban ser corregidas en su forma de aplicación. Y es por eso que presentábamos este tipo de propuestas que todavía indudablemente son valederas. Para llevar a cabo el proceso de la reforma de la identidad es necesario que sea planificado el diseño de la reforma, como también que se planifique la forma en que debe de aplicarse. El error nuestro estuvo en el segundo. Se reunió realmente, hubieron una diversidad de comités, consultas que se hicieron desde las oficinas internacionales y se planificó las grandes reformas que necesitábamos. Todo eso se hizo, pero usted no encontró ningún plan ejecutivo de aplicación. Cada quien realmente yo me recuerdo, para esos momentos yo estaba supervisando
Usted tenía el plan en las manos, los acuerdos en las manos de los cambios, pero ¿cómo llevar a cabo todo eso? Cerrando un programa, cerrando un ministerio, cerrando un departamento y todo aquello que era muy semejante, como cuando usted es sorprendido por un sismo y comienza todo a desmoronarse y a caerse, pero que no tiene realmente un plan de emergencia al cual recurrir y qué hacer en ese momento. Entonces, los grandes fracasos muchas veces en el proceso de llevar a cabo reformas de identidad están íntimamente ligados en que solamente se planifica el diseño del cambio, pero no se planifica el procedimiento, la estrategia de cómo debe de ser esto aplicado en el campo de labor. Pero no solo eso, los principios siguen. Aparte de esto, otro elemento y principio que es indispensable para reformar, porque déjenme decirle, y aquí quiero hacer un paréntesis, todos nosotros debemos de estar conscientes que la iglesia, mientras no llegue a la cúspide de su gloria, tiene que estar en constante reforma sobre la faz de la tierra. Para aquellos que nos asustamos tanto de las reformas, debe de estar preparado. La iglesia es una institución que por su naturaleza necesita ser reformada constantemente. Cuando ya la iglesia no necesite reforma, será porque ya está perfeccionada y lista para ser arrebatada. Pero nosotros tenemos que estar, mientras estamos en este mundo, en procesos de constantes cambios y transformaciones. Eso es una realidad que no la podemos evitar. Porque la iglesia, mientras que verdaderamente no cumpla, no logre o alcance su cúspide de gloria, tiene que estar en ese proceso. Entonces, pero mientras que, ¿cómo llevar a cabo ese proceso? Cuando llegue el momento oportuno para poder llevar a hacerlos, la Biblia debe de convertirse en un instrumento, o mejor dicho, en una fuente de guía que ilumine todas las etapas del proceso reformador. Este libro sagrado no lo debemos de tener como amuleto, no lo debemos de tener como una simple fachada o como un gancho de ropa nomás. Hay quienes tienen sus ganchos de ropa, si quieren traban una camisa, y si no quieren trabar la camisa, traban un pantalón, si no, traban una blusa, y si es posible pueden poner ahí hasta sus zapatos. La Biblia no es eso, mi hermano. La Biblia realmente no es un instrumento para poder poner ahí lo que nosotros querramos. La Biblia es la máxima autoridad en asuntos de fe y doctrina. Aquí realmente está la fuente en donde tenemos que recurrir para ver si tenemos la autorización de hacer un cambio o si no tenemos la autorización para poder hacerlo. Entonces, tomar en cuenta la Biblia como una fuente que debe de iluminar las diferentes etapas de un proceso de cambio es indispensable. Y cuando verdaderamente no tomamos en cuenta eso, pagamos un precio como el que estamos pagando. Ahora bien, fíjense, vamos a ver un ejemplo de cómo debe de ser esto. El ejemplo que ustedes indudablemente habrán leído es el ejemplo que tenemos en Efesios capítulo 4, versículo 22. Vea cómo el Señor realmente lleva a cabo el proceso. Porque déjenme decirles, aquí voy a detenerme un poquito, muchas veces nosotros tenemos una visión muy limitada de la vida cristiana. Voy a meterme en esto para poder ilustrar lo que quiero decir con relación a la identidad. Muchas veces cuando la gente viene al Señor, viene a Cristo, todo el mundo cree que la persona ya logró la meta que debería de alcanzar en su vida, sin darse cuenta de que venir al Señor no es la cúspide de la meta, es apenas el primer peldaño de todo lo que Dios tiene como plan para esa persona. Entonces, nosotros venimos al Señor y luego comenzamos un proceso, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, entramos en un proceso de metamorfosis, como dice el griego, proceso de transformación, de cambio y evolución de una imagen del Adán caído a una imagen del Cristo resucitado, a una imagen del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo lleva a cabo Dios ese proceso de transformación y de cambio en nosotros para que cada día
nosotros nos parezcamos menos al Adán caído y nos parezcamos mucho más al segundo Adán, que es Jesucristo. Estamos en ese proceso, eliminando la imagen del Adán caído y adquiriendo la imagen del nuevo Adán. Entonces estamos en constante cambio, en constante progreso o renovación. Ahora, ¿cómo hace Dios? Efesios capítulo 4, versos 22 al 24 son iluminadores, y esto ilustra muy bien lo que estamos proponiendo en cuanto al cambio de la identidad. Dice el verso 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Tres verbos son las claves y las llaves hermenéuticas de este pasaje, como son el término despojaos, renovaos y vestidos. El término renovaos aquí, a menudo realmente en mis artículos lo he pasado por alto, porque en el contexto en que aparece, la figura que hay allí es que somos el viejo hombre, es poseedor, ahora que ha sido regenerado, es poseedor de una nueva naturaleza. Entonces, aun cuando verdaderamente todavía tenemos vestigios del viejo hombre, tenemos que comenzar a vestir esa nueva naturaleza con elementos que sustituyan lo de la vieja naturaleza. Entonces, fíjense muy bien, en ese contexto entonces lo clave es, por una parte, despojarse y por otra parte, vestirse. Entonces, cuando llevamos a cabo el proceso de renovación, de cambios de la identidad, como lo hemos estado haciendo a lo largo de estos años, no debemos de comenzar a quitar las cosas y dejar realmente sin sustituir un elemento que venga a cumplir una función importante dentro de la identidad. ¿Qué pasaría si aparece por aquí un loco y comienza a quitar la primera columna? Y comienza a quitar realmente la otra columna. Y comienza a quitar. ¿Qué pasaría dentro de poco? Usted sabe lo que pasaría. Eso es lo que hemos estado haciendo. Quitamos esto de aquí, pero luego queda aquello en el aire, sin haber realmente sustituido aquello que servía de soporte con los elementos nuevos. Vea cuán sabio es Dios. Él nos despoja de todo lo habituado al mal del viejo Adán, pero luego nos dice: vístanse. O sea, nos desviste por una parte, pero luego no nos deja desnudos, nos comienza a vestir con lo nuevo que viene a sustituir lo viejo. Entonces, eso es importante. No podemos comenzar a despojar a la iglesia de ciertos elementos sin vestirla de los nuevos elementos que le van dando la identidad que se aproxima más al patrón de la identidad bíblica. Entonces, ese es el tercer elemento. En cuarto lugar, debemos de despojarnos de lo falso, lo que acabo de mencionar, para vestirnos de inmediato de lo nuevo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que no debemos despojar a la iglesia de un elemento y vienen los años y pasan los años sin tomar una medida correspondiente, como pasó con el caso del IEB, ¿verdad? Se desmonta todo el sistema educativo de desarrollo del liderazgo y luego como que se entra a un estado de silencio y la gente queda completamente desprotegida con sus recursos de entrenamiento. Muy bien. Como dice en la parte final allá, que es mi conclusión: si no hacemos eso, es decir, lo anterior que hemos explicado, dejamos a la gente en una plena desorientación. No sabe quién es, no sabe de dónde viene, dónde está y para dónde va. Lo dejamos en un estado completamente de desorientación, y eso es las consecuencias cuando no se toman en cuenta lo anterior. Pasemos ahora entonces a las consecuencias que nos vinieron como resultado de lo que hicimos. En primer lugar, desorientación, como lo que acabo de mencionar. Voy rápido a eso.
Desorientación por una parte, resistencia por otra. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando, pastor. ¿Sabía usted qué es lo que ha pasado por allá? No me ha llegado ninguna información. ¿Y qué piensas hacer? Yo no pienso hacer nada, dicen algunos. Yo voy a esperar que algo se haga y que algo nos venga. Por otra parte, otros dicen, no, yo no he aplicado absolutamente nada de mis cambios en la iglesia. Hay resistencia. Dice, mientras que yo no tenga bien claro sobre esto, pues entonces yo no voy a aplicar absolutamente ningún cambio, y se mantienen resistentes a los cambios. En segundo lugar, una nueva percepción de la iglesia fue la segunda consecuencia. La mayoría de la gente comenzó a sentir que nosotros nos habíamos convertido en un movimiento religioso más, que se sumaba al conglomerado de cantidades de divisiones que existen en el seno del cristianismo. Y de esa manera la gente incluso comenzó a expresar. Yo tuve que pararme en una reunión ministerial, había sido invitado a una convención, y yo recuerdo muy bien que uno de los ministros más antiguos se para y dicen, señores, tenemos que aceptar que venimos de ser una secta para convertirnos en una iglesia bíblica. Tenemos que aceptar que en el pasado estábamos edificados sobre herejía y hasta ahora comenzamos a edificarnos sobre la verdad. Hubieron sentimientos ambivalentes en mí, y yo tuve que decirle, Señor, yo soy una persona tranquila, no crean, yo no soy una persona difícil, yo me conozco, y no quiero decir esto con engreimiento, yo no soy una persona, pero hay cosas que me convierten en resorte. Por ejemplo, casos como ese. Yo no podía mantenerme sentado, porque ese hombre era un maestro de los pastores de toda esa nación. Ese hombre es un hombre de autoridad, que los pastores lo respetan porque saben que es su maestro. Y saben que lo que ese hombre está diciendo es su maestro, es su tutor, es su mentor. Y yo no podía quedarme pasivo para que todos digirieran y se tragaran que verdaderamente hemos sido una secta en el pasado y ahora somos una iglesia bíblica. Eso es consecuencia de muchas cosas malas que hicimos en la aplicación. Yo les pregunté, hermano supervisor, ¿usted podría permitirme unas palabras? El hermano con mucha amabilidad me las dio, y les digo, ¿saben ustedes cuáles son los rasgos que caracterizan a una secta? Y le pregunto al hermano y le digo, hermano, ¿tú sabes cuáles son las características que hacen que un movimiento se pueda determinar y declarar que es una secta? Me di cuenta que ni él se había detenido a reflexionar y a estudiar las características de una secta. Y le digo, mi hermano, siento mucho disentir contigo, pero mi apreciación es que la iglesia ha tenido algunos elementos y prácticas muy deficientes en cuanto a la consistencia bíblica, pero que no ha sido una aberración de tal magnitud hasta llegar realmente a adquirir rasgos y características de una secta. La iglesia siempre ha sido una iglesia de la Biblia y seguimos siendo una iglesia bíblica. No ha habido un momento en la historia que podamos decir que nos consideremos una secta. Y lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo basado en información por ser un ministro de la iglesia. Yo he estudiado la historia eclesiástica y de los diferentes movimientos. Vaya a ver, ahí está un famoso libro, diccionario de este tamaño, de Editorial Caribe, Historia de la Iglesia Cristiana.
estudie los diferentes tomos de escritores, y cuando aparecen las historias de los diferentes movimientos o iglesias cristianas, la iglesia ha sido identificada como una iglesia radical, pero nunca como un movimiento sectario, que es una cosa distinta. Pero esa fue la percepción que se creó. Llegó hasta el extremo de que muchos creían que nuestro pasado es un pasado herético, fuimos una secta. No, mis hermanos, eso no es saber dónde nosotros hemos estado parados. Es cierto que hemos cometido errores, porque no tenemos el don de la infalibilidad. Solo Dios y su palabra es infalible, y los hombres se pueden equivocar. Pero debido a esa vulnerabilidad de no tener el don de la infalibilidad, nos hemos equivocado en algunas interpretaciones. La gran limitante institucional que la iglesia ha tenido para no darle una formación sólida a nuestros líderes ha sido una de las causas por las cuales hemos cometido cantidades de errores en nuestras interpretaciones. Pero bendito sea ese Dios que, a pesar de esa vulnerabilidad, nunca nos ha permitido descarriarnos de tal modo de convertirnos en una secta como los testigos de Jehová y como los mormones. Siempre en su gracia nos ha manteniendo las doctrinas fundamentales de la salvación en buen estado y en buenas condiciones. Pero ese fue el efecto. Una percepción de que ya realmente no somos una iglesia bíblica y somos un movimiento religioso más. No, mis hermanos, vamos a llegar al final. Yo voy a explicar eso al final. Otro tercer efecto o consecuencia fue la pérdida de énfasis en las verdades bíblicas importantes. Este es un grave error que hay que corregir. Desde el momento en que estos cambios se dieron, el pastor visitó las catacumbas de Roma y sepultó las verdades bíblicas importantes, negándole así tanto a la iglesia como al recién convertido o al creyente nuevo que viene llegando, negándole así la formación con aquellos principios que expresan las convicciones más profundas doctrinales que la iglesia de Dios de la profecía ha adoptado a lo largo del tiempo. Nunca jamás en todo el proceso de reformas que la iglesia realmente ha llevado, nunca se dijo: dejen de enseñar las verdades bíblicas importantes. Nunca se dijo eso. Ese lugar, es más, nosotros hemos construido un programa de discipulado completo que está constituido alrededor de 10 tomos. Se dan en 4 niveles: nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Todo el nivel 2 recoge las verdades importantes de nuestra iglesia, que antes le llamábamos verdades bíblicas, y son suplementadas por otras verdades que nunca aparecieron en las verdades bíblicas, pero que siempre estuvieron en el mismo nivel y con el mismo peso que como lo era el arrepentimiento, la justificación o la regeneración. Así es que este fue un error. No hace mucho, mi esposa y mis hijos fueron convocados por los jóvenes y les pidieron, los jóvenes decidieron conocer la doctrina de la iglesia. Era curioso porque es una nueva generación en esa iglesia. Y dijeron: hermano, ustedes son parte de la familia del hermano Sarceño y de seguro que ustedes están bastante informados sobre esto. No lo invitamos a él porque sabemos que casi no pasa en el país, pero creemos que ustedes pueden ayudarnos. Qué cosa más asombrosa cuando ellos comienzan a enseñar las verdades del arrepentimiento, lo que es la justificación, la regeneración, el bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, la restauración de los dones, etcétera, etcétera. Dice: hermano, nunca nos imaginábamos que esta iglesia tuviera una doctrina tan bonita. ¿Ve usted? Todo eso ha sido un efecto, una asimilación equivocada.
La iglesia, hermanos, no ha renunciado a estos principios doctrinales importantes. Siguen siendo parte del soporte y la expresión y la identidad histórica de sus convicciones doctrinales. Es obvio que dentro de ello lo que se han hecho muchas veces es corregir algunos aspectos de mala interpretación de algunas de ellas, pero eso no significa mutarlas todas. Ni siquiera mutar las mismas que han sido completamente reinterpretadas y ajustadas más a la Biblia. No podemos, usted realmente no puede tomar $10 y si le sale que uno es falso, no puede votar los 9 porque uno le salió. Pero eso es lo que muchos han hecho. Y ni siquiera dentro de las 29, les tengo la buena noticia, ninguno de ellos fue falso. Simplemente se han hecho reajustes y reinterpretaciones que sean más fieles a la Biblia. Eso es todo. Así que en lugar de debilitarse, están mejor fortalecidas, porque hoy se puede parar usted ante cualquier teólogo de las asambleas de Dios, de los bautistas, ante quienes, y puede sostener con la Biblia que lo que creemos tiene sustentación bíblica. Aparte de esto, también, otro efecto que hubo es que se creyó que nuestro gobierno teocrático había sido abandonado. Es otra apreciación incorrecta. Es otra apreciación incorrecta. ¿Por qué? En nuestra vieja identidad, el gobierno teocrático no era teocrático en el sentido estricto de la palabra y de la Biblia. Porque el gobierno teocrático era centrar todo el poder de una iglesia en la vida de un hombre. Y lo que este hombre dijera, eso era teocrático. Pero entonces no era teocrático. Era la palabra y la autoridad de un hombre. Y en la teocracia no es la palabra y la autoridad de un hombre, es la palabra y la autoridad de Dios. Eso es teocracia. Entonces lo que verdaderamente se hizo en las reformas es reinterpretar y ajustar la concepción de teocracia a lo que verdaderamente enseña la Biblia. Si la iglesia realmente dejó de tener teocracia, eso significa que Cristo dejó de ser la cabeza, y eso nunca ha pasado en la iglesia de Dios de la profecía. Si la iglesia dejó de ser una teocracia, significa que el Espíritu Santo ya no es nuestra guía, y eso nunca ha pasado en la iglesia de Dios de la profecía. Si la iglesia realmente ha renunciado al gobierno teocrático, significa que la Biblia dejó de ser la máxima autoridad en asuntos de fe y doctrina, y eso nunca ha pasado en la iglesia de Dios de la profecía. Más bien lo que ha hecho es fortalecer estos otros elementos y darle vigencia en nuestra manera de operar, y decirle al pastor: pastor, tú tienes que renunciar a todo un paradigma de liderazgo autocrático que usabas en nombre de la teocracia. En lugar de ser el Señor y el amo de la iglesia, tienes que ser un siervo que dependa de Dios, que enseñe la palabra, que se deje guiar por el Espíritu. Eso es lo que verdaderamente ha ocurrido. Así que, como ven, si hubiésemos realmente sido tan cuidadosos en informar a nuestra gente en el campo, no hubiésemos realmente producido tanta desorientación, desinformación, dudas, y dejar vulnerables muchas veces a nuestros hermanos y decir: Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué soy ahora? ¿Qué es mi iglesia? La respuesta era: mi hermano, no tienes por qué tener duda, no tienes por qué estar desorientado. La iglesia sigue siendo una iglesia de la Biblia, sabe de dónde viene, a dónde está y para dónde va. Por lo tanto, no hay por qué sentirse así. Pero como la desinformación contribuyó para que estas cosas ocurrieran. Otro efecto nocivo que se dio es que en nuestra vieja identidad, el énfasis en cuanto a crecimiento, el énfasis de la iglesia era: queremos calidad y no cantidad.
Y lo decíamos, fui parte de eso, por toda nuestra ignorancia. Y aun cuando no existe ignorancia santa, pero eso es lo que decíamos. Ahora que el Señor nos ha permitido profundizar en los conceptos de crecimiento cuantitativo y cualitativo, nos damos cuenta de que ese énfasis estaba equivocado. ¿Por qué? Porque la calidad produce cantidad. Y en nuestro pasado la calidad no estaba produciendo casi cantidad. Más bien era como un caballito de apoyo